Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, profesores. Bueno, realizo este video como parte de un material de apoyo para lo que es la construcción de tipos de preguntas en el cuestionario. ¿Bien? Para ello vamos a trabajar en el curso Taller Apoyo Docencia Virtual, ¿cierto? Que es donde están ustedes inscritos ahora. Y vamos a visitar lo que es el banco de preguntas porque de hecho en ese lugar van a poder encontrar los ejemplos que voy a mostrar para que ustedes también los puedan ahí descargar y editar. ¿Bien? Entonces, ¿cómo yo accedo desde este sector al banco de preguntas? Nos vamos a este botón que dice gestión del curso y al apretarlo me va a aparecer esta ventana donde aparecen todos los aspectos del curso, ¿cierto? Posible de configurar y además actividades que contempla este curso. Dentro de ellas está el banco de preguntas y sus categorías, ¿cierto? De poder importar, exportar tipo de preguntas, crear una categoría de preguntas, si es que yo tuviera demasiadas preguntas dentro de mi curso. En este caso vamos a revisar directamente en el banco de preguntas. Bien, en este sector podemos encontrar lo que dice seleccionar una categoría, nos está indicando en qué parte, digamos, de la plataforma estamos trabajando con las preguntas. En este caso está como por defecto en el mismo nombre de este curso. ¿Bien? Y dice que hay 8 preguntas que en este momento están existiendo en este curso. Y más abajo nos muestra todas las preguntas que en este momento existen en el curso y aparece también el botón importante que es crear una nueva pregunta, donde podemos ver las categorías de tipo de preguntas para poder ocuparlas en el cuestionario. Si nosotros apretamos ahí, nos van a salir todos los tipos de preguntas y algunas descripciones que mantienen estas. Ahora sí, ahí sí. Llegué a apretar 2 veces y se cerró. Bueno, tienen algunas descripciones con las cuales uno se puede dar una idea de lo que puede tratar la pregunta. Y dentro de ellas también hay unas que son de valores, de cálculos, y estas no las vamos a tomar en cuenta, ni tampoco las que son más usadas en el aspecto de las carreras de ciencias, ¿bien? Porque utilizan ciertas fórmulas ahí. Así que vamos a revisar lo que sería arrastrar y soltar marcadores, arrastrar y soltar sobre texto, arrastrar y soltar sobre una imagen, la que sería elige la palabra perdida, emparejamiento, eh, opción múltiple, respuesta corta y verdadero o falso. Bien, todas ellas se encuentran con ejemplos en este sector. Para revisar cada una de estas, ustedes pueden darse cuenta aquí en los nombres que mantienen. Yo les puse un número y luego dice de qué se trata, arrastrar y soltar una imagen. Por ejemplo, esta que dice número 1, arrastrar y soltar marcadores, sobre texto, pregunta de selección de palabras perdidas, pregunta de emparejamiento, ¿bien? Y para poder visualizarlas es necesario irse a este botón que dice editar y luego nosotros podemos, claro, editarla, duplicar y ahí dice vista previa. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Bien, la primera pregunta que vamos a revisar entonces es arrastrar y soltar marcadores. Bien, esta se trata de, como dice ahí, soltar sobre una imagen de fondo, un texto que puede hacer, que lo debemos arrastrar. Ahora, ¿cómo se visualiza esto? Les voy a mostrar el ejemplo que mantenemos ahí, donde tenemos una imagen de base y luego algunas opciones acá que debemos disponer en el espacio de la imagen. Entonces, para ello es cosa de arrastrar las palabras y comenzar a situarlas
en los sectores que nosotros, como en la parte de edición de esta pregunta, que luego vamos a revisar, hemos dispuesto. Si ustedes se dan cuenta, acá no hay casillas, que es normalmente lo que se acostumbra en este tipo de preguntas que son de imágenes, que nos muestran una casilla donde puede quedar. Esta es la diferencia con otro tipo de pregunta, que es donde nosotros podemos eh, hacerlo con marcas, como de lo que se trata este tipo de preguntas. Por lo que nosotros podemos ir dejando estos nombres de países, ¿cierto? En los sectores del mapa. Y si se dan cuenta, también yo puedo hacer de que se vayan repitiendo algunas palabras. Bien, esto lo voy a dejar acá. Todo eso está programado en la misma configuración de esta pregunta. Entonces ahí vamos a revisar y está correctamente. Bien. Entonces ahora vamos a revisar cómo se configura esta pregunta. Bien, entonces para poder revisar la configuración de esta pregunta de arrastrar y soltar marcadores, tenemos que apretar en editar y luego en editar pregunta. Voy a abrir la página que ya está declarada. Y acá, bueno, comenzamos con lo que es obligatorio, que nos dice nombre de la pregunta, que es el nombre corto que va a llevar, el que visualizamos, de hecho, en el otro apartado. Como les dije, ahí le puse un 01 para que fuera la pregunta número 1 a revisar y le puse una descripción. Luego, en el enunciado de la pregunta, ponemos lo que queremos que se pregunte. Y acá dense cuenta que nosotros tenemos varias opciones para comenzar a generar este enunciado. Podríamos llegar a grabar directamente, ya sea voz o un video, ¿bien? Que esto va a quedar alojado directamente en este espacio. Así que bueno, es una de las opciones que se mantienen acá. Luego nos muestra la puntuación por defecto. En este caso la pregunta vale 2 puntos. Lo que aquí nosotros podemos dejar sí que vale 5 puntos, 1 punto, etcétera. Luego dice retroalimentación general, que en realidad es si es que el estudiante contesta verdadero, o sea, de manera correcta o incorrecta, le va a aparecer un mensaje. ¿Ya? A eso se refiere. Esta opción que nos aparece acá, no necesariamente la debemos dejar activada, y va a depender si es que nosotros queremos que se note el espacio en el cual estaban las respuestas correctas, ¿bien? Según el marcador que se ha definido para las áreas. A ver, para que se entienda mejor, les voy a mostrar lo que era la pregunta en sí. O sea, este es el tipo de pregunta, ¿cierto?, que estábamos revisando. Y las zonas que se han definido para cada una de eh, estos nombres de países son los siguientes. Son las que están acá. Por lo menos en este caso, cuando estamos activando esa opción, nos va a demostrar en qué lugares nos estamos equivocando. Por ejemplo, aquí Gales quedó fuera de lo que es la zona marcada, por eso que nos está aquí recalcando este sector. Y Inglaterra, como se repetía 2 veces que les había comentado anteriormente, faltó poner este texto en este espacio. Entonces, eso es lo que nos está demostrando esta opción, que si la dejamos activada, una vez que uno completa la pregunta, te puede llegar a mostrar en qué te equivocaste, ¿cierto? En el sector en que tú respondiste mal y que debía ser la zona la que debías marcar. ¿Bien? Entonces sigamos bajando. Acá en previsualizar, porque estas opciones seguramente les van a aparecer así a ustedes, en previsualizar nos aparece la opción de poder insertar el archivo, que sería la imagen base que vamos a utilizar. En mi caso, yo utilicé un mapa, ¿cierto?, del Reino Unido,
Y eso es lo que subí en este espacio. ¿Bien? Puse en seleccionar un archivo, subir un archivo, y luego acá ya lo busqué dentro de mi computador. Y luego apreté en subir este archivo. ¿Bien? Como acá aparece su nombre de la imagen, ya está subida. Así que una vez que se hace esto, nosotros la vamos a poder revisar aquí. La imagen, cuando ustedes recién la suben, no va a tener estos círculos, cuadrados, que en realidad son los marcadores que ya están generados en esta pregunta. ¿Bien? Si se dan cuenta, tiene cada uno los sectores que correspondían a los textos que nosotros fuimos dejando. Entonces, ¿dónde vamos dejando lo que serían los marcadores estos? Y lo que serían la creación de estas zonas en las que deben quedar los marcadores, los marcadores serían los textos. Bien, entonces seguimos bajando y acá aparece la opción, los marcadores, y acá cada uno de los textos que nosotros queremos que se vayan ingresando en estos espacios. Entonces acá tenemos 4, nosotros podemos ir creando más casillas, y acá en número aparece las veces que yo necesito que se vayan repitiendo. Digamos que, al igual que en el ejemplo que estábamos viendo acá del mapa del Reino Unido, tenemos 2 veces Inglaterra, porque nosotros lo dejamos entonces acá, el número de veces que yo quiero que se repita Inglaterra en esto, y aquí de hecho están 2 veces, y a qué zonas corresponde. Entonces por eso le ponemos ahí número 2. Luego, una vez que tenemos las palabras que nosotros queremos que sean ingresadas en la imagen, nos queda entonces definir estas zonas, ¿cierto? Los rectángulos, los círculos y estos polígonos, ¿bien? Porque son formas que podemos transformar. Lo que sería el rectángulo y el círculo, si se dan cuenta, yo las puedo agrandar, achicar, pero no mucho más allá. La otra se puede transformar mucho más en lo que es su configuración. Entonces esas son las zonas, como dice ahí, dejar caer las zonas. Acá nosotros podemos ir definiendo, estos van a estar vacíos cuando ustedes lo utilicen. De hecho aquí voy a mostrar, porque voy a crear unos cuantos más. Aquí cuando apreté ese botón se dirigió hacia arriba, pero aquí estamos. De esta forma van a aparecer. Entonces, uno debe elegir cuál va a ser la forma que va a tener esa zona que nosotros necesitamos para el marcador, que podría ser cualquiera de las opciones que nosotros hemos definido anteriormente. En la primera zona que dejamos acá, que es un rectángulo y corresponde al marcador de Inglaterra. Entonces, cuando nosotros ya definimos acá, rectángulo, polígono o círculo, nosotros apretamos esto y seleccionamos el marcador que necesita. Nos faltaría indicar cuál es el sector en la imagen, ¿cierto? Que queremos en la que se ingrese Inglaterra. Pues estas coordenadas no es que las vayamos a elegir nosotros directamente desde acá, sino que se nos va a crear un pequeño cuadro, seguramente va a estar así, acá, y que nosotros debemos moverlo, tal cual como lo acabo de hacer, e ingresarlo en el sector que necesito, que quede esa palabra. Entonces eso va a decir de que si yo ingreso o desplazo la palabra después de Inglaterra hacia este sector o cualquiera de este sector, va a quedar como correcta. ¿Bien? De eso se trata este tipo de pregunta. La zona 2 también es para Inglaterra, ¿cierto? Que lo tenemos repetido 2 veces ahí, y es un polígono por el hecho de tener una forma menos, o sea, que podamos transformarla. No necesariamente vamos a tener siempre un de manera sencilla poder cubrirlos con rectángulos o con círculos los sectores que nosotros necesitamos, ¿cierto? Para eso necesitamos ahí usar el polígono. Y así sucesivamente. La verdad que las coordenadas no se utilizan para que no se confundan con este valor, sino que uno pone la forma y el marcador al que corresponde y luego va a aparecer en el sector de acá la forma que debemos después
dejarla tal cual como nosotros necesitamos que se mantenga en la imagen. Bien, y para arrastrarla, dense cuenta que hay un círculo en el medio. Bien, si yo mantengo ahí el clic, esto se va a ir desplazando. Bueno, una vez que tenemos listo eso, las otras opciones, la verdad que ya son, bueno, son no necesarias, no son obligatorias. Una retroalimentación que puede ser diferente, de múltiples intentos. Si es que yo necesito ahí que los estudiantes lo hagan 2 veces, por ejemplo, yo puedo penalizar ese intento. Bien, acá yo puedo poner la penalización de cuánto va a ser, pero en sí lo que necesitamos y que lo más tradicional es revisar las opciones que acabamos de ver. Luego apretamos en guardar cambios o podemos hacer una vista previa y podemos continuar con las otras preguntas. Vamos a seguir con la siguiente pregunta, que es de arrastrar y soltar sobre texto. Y esta corresponde al ejemplo de la pregunta número 2, que está acá, donde nos vamos a apretar en editar pregunta para poder revisar el contenido, pero le vamos a primero ver de qué se trata. Sería este ejemplo donde nosotros podemos tener una frase en la cual necesitamos que los estudiantes arrastren la palabra correcta y podemos poner algunas palabras que sirven de distractor, ¿cierto? En este caso tenemos la frase que completa, tendría que ser: tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. ¿Bien? Y después nos pregunta, ¿qué animales? Y tendría que ser los tigres. ¿Bien? Entonces tenemos 2 veces que tenemos que ingresar acá tigres. De hecho, esa es la gracia de aquí, porque podemos hacer que una palabra se repita, por lo que vamos a poner tigres aquí y vamos a ir ingresando las respuestas. Ahí. Se dan cuenta, cada una de ellas tiene una forma, por lo que si tú tratas de ingresar una que no sea, no lo va a tomar. ¿Bien? Bien, ¿cómo vamos a realizar este trabajo? Vamos a ir entonces al apartado de edición de la pregunta. Acá sí. Recuerden, el enunciado corresponde a la pregunta que va a ser, y el nombre de la pregunta aquí sería el nombre corto, ¿cierto? Con el cual nosotros lo vamos a distinguir. Ahora, desde el enunciado de la pregunta ya tenemos algo extraño, ¿cierto? Que tenemos estas llaves, donde tenemos algunos, bueno, estos números que corresponden, si nos vamos al ejemplo, a los espacios que están definidos acá. Bien, esto sería el 1, 2, 3, 4, que sería el de abajo. Este de aquí está acá. Sería 1, 2, 3 y el 4. Por lo que vamos a revisar entonces la configuración. Para que se vayan creando cada una de esas casillas, tenemos que tomar estos mismos códigos e ir generando estas casillas, bien, donde vamos poniendo la cantidad de preguntas, o sea, mejor dicho, la cantidad de palabras que necesitamos que estén dentro de la frase. Y si se dan cuenta acá, la palabra tigres, que corresponde a la casilla número 3, se está repitiendo en 2 sectores. Bien. Entonces nos vamos a revisar dónde vamos a decir de que cada palabra sea correspondiente a cada uno de esos sectores. Vamos a bajar, y acá en opciones es donde tenemos dispuesto cada una de estas palabras. Pueden ser bastantes, como ven acá, y podemos ir escogiendo muchas más. Y de hecho aquí están los distractores de cada una de las palabras. Ahora, ¿cuál es la idea? Tenemos que entender aquí el A, B, C, que está, que bueno, al ser muchas más letras, correspondería al 1, 2, 3, que está aquí.
del enunciado de la pregunta. Entonces, en la pregunta, o sea, mejor dicho, en la palabra que corresponde al número 1, vamos a dejar la A y dejar entonces el texto correspondiente, el 3. A la casilla del número 2 le vamos a dejar la B y así sucesivamente. Y vamos a dejar el texto que corresponde, la C también, al número 3. Y como recordaban, la casilla 3 se repetía, por lo que podemos dejarla como ilimitado, que dice ahí, y la podemos usar las veces que nosotros necesitemos dentro de la frase que tenemos que completar. Bien, luego de que ya hemos definido las palabras correctas, porque estas son las que estamos poniendo aquí, al principio siempre deben ser las palabras correctas, luego podemos ir ingresando algunos distractores, como los que están acá, que el 4 sería el distractor de la palabra 3 que está aquí, y si se dan cuenta están en el mismo grupo, de la A, y ella también, la del 4 está en la A. La de alegres está con el grupo B, ¿cierto? Y así perros también para la opción de tigres que está acá. Entonces, de esa manera podemos ir ingresando algunos otros distractores que podrían ser aquí para, para el grupo A, ¿cierto? Que corresponde a ese número. Podemos poner 5, 6. Si yo no muevo el grupo, van a siempre corresponder a la forma, ¿cierto? Porque aquí se nota. El 3 y el 4 tienen la misma forma, entonces puede que el estudiante podría ocupar esta o podría ocupar esta otra. Entonces, de esa manera la vamos haciendo un poco más compleja la respuesta de los estudiantes. Bien, luego que ya se define esto, no es necesario configurar nada más, solamente guardamos los cambios. Bien, la siguiente pregunta corresponde a elige la palabra perdida, que sería poner una frase y seleccionar la palabra que corresponda. Vamos a revisar el ejemplo que es la pregunta número 3 que está acá. Vamos a ver cuál es el ejemplo. Este es. Y como ven aquí, hay 3 refranes en los que nosotros debemos seleccionar la palabra que corresponde. El tiempo tenemos algunos distractores también. Lo cura todo, no es oro, plata, bronce, oro. A rey muerto, rey. Bien. Esas serían las respuestas correctas, ¿cierto? Y ahora vamos a ver cómo podemos configurar este tipo de preguntas. Recuerden que deben apretar ahí en editar la pregunta para poder llegar a este sector. Y nuevamente, el nombre de la pregunta, la número 3, y le ponemos aquí la descripción. Y acá abajo dejamos entonces el enunciado de la pregunta, que en este caso también vamos a usar estos códigos para poder ingresar el espacio, ¿cierto? Que corresponde a dónde se van a desplegar las opciones. Entonces vamos a dejar esto primero del enunciado de la pregunta, ¿cierto? Debemos seleccionar dónde van a estar cada una de las casillas y luego ya vamos a tener que, bueno, podemos revisar aquí también la puntuación que va a tener. Recuerden que aquí todo lo que nosotros ingresemos va a valer esa cantidad de puntos. Por lo que en este caso, tal vez ustedes quisieran que valiera 3 puntos. Lo dejamos así. Entonces acá, ya si vamos bajando, aparecen como opciones. Y al igual que antes, tenemos el juego este de grupos correspondientes a el número que pusimos en el enunciado. Entonces, el 1 corresponde a las del grupo A, el 2 al del B y el 3 al del C. Y al igual que antes, dejamos las primeras opciones con las alternativas correctas. Estas se pueden barajar para que así siempre sean
diferentes tipos de preguntas las que se les plantean a los estudiantes. O sea, el orden de esta, ¿cierto? De las alternativas. Entonces acá ingresamos las respuestas correctas del 1, 2, 3, ¿cierto? O ABC, como dice acá, y luego los distractores que nosotros necesitamos. Para todos los distractores del el enunciado, ¿cierto? De la primera casilla, tenemos 2 aquí, 2 más para la B y otros para la C. Y de esa manera nosotros podemos comenzar a armar este ejemplo de pregunta con este listado de alternativas. Bien. Luego que ya se tiene realizada esta edición, no es necesario hacer ningún otro cambio y podemos guardarlos. Bien, la siguiente pregunta que vamos a revisar es arrastrar y soltar sobre una imagen, que es muy parecida a la de los marcadores. Vamos a ver un ejemplo para que quede mucho más claro. Acá está, para que ustedes después la puedan revisar. Este sería el ejemplo. Y en comparación a lo que serían de la primera pregunta que estábamos revisando de los marcadores, en este caso están disponibles las casillas donde debiésemos nosotros dejar las respuestas. ¿Bien? Donde dice aquí coloca la bandera correspondiente a la casilla. Entonces yo puedo ir ingresando la opción dentro del espacio que yo necesito. Estas opciones pueden ser imagen o texto. Bien, en este ejemplo solamente aparecen imágenes, pero podría llegar a ser un texto que nosotros necesitamos arrastrar a estos espacios. Bien, ahora vamos entonces a revisar cómo se configura este tipo de pregunta. Yo ya tengo aquí abierto lo que es el apartado de edición de la pregunta número 4, ¿cierto? Arrastrar y soltar sobre una imagen. Y el enunciado, que era el que estábamos viendo recién, coloca la bandera correspondiente a la casilla, que también puede ser algún video, ¿cierto? Como ya les he comentado, este editor de texto es bastante completo. La puntuación, y luego ya nos aparece esta opción que dice vista previa. Acá nosotros tenemos que elegir la imagen de fondo. Entonces seleccionamos un archivo, vamos a la opción de subir un archivo, ¿cierto? Que debe estar ya eh, seleccionada. Seleccionar un archivo para buscar alguno desde el computador. Lo seleccionamos, le ponemos a abrir después. Y ahí en subir este archivo y luego nos va a aparecer una vista previa de la imagen que hayamos subido. En este caso ya tiene, como si se dan cuenta, eh, los, los marcadores en parte, donde debiesen quedar las respuestas correctas, ¿cierto? Porque esas las vamos a configurar a continuación. Cuando ustedes recién suban la imagen, obviamente que no van a estar estas alternativas puestas ahí. ¿Cuáles son estos, o de qué manera, mejor dicho, se deben ingresar dentro de esta opción que dice elementos arrastrables? ¿Bien? Y dice elementos porque aquí pueden ser imagen o texto, como dice acá. Entonces aquí, de hecho, ya está cargada la imagen de la bandera de Chile. Y acá nuevamente podemos hacer de que correspondan diferentes eh, opciones para una casilla. Entonces podríamos poner algunos distractores aquí, igual que lo hemos hecho con las otras preguntas, para así hacerlo un poquito más complejo. Si no, podemos agregar aquí en la casilla de texto, cuál sería entonces tenemos que marcar acá, ¿cierto? En vez de imagen, poner texto. Y aquí podemos poner entonces la palabra que va a corresponder. Aquí lo vamos a refrescar. De hecho, este botón es para volver a revisar lo que hemos ingresado. Y de hecho ahí se marcó, ¿cierto? El cambio. Bien. Este es el botón, por si acaso. Refrescar vista previa. Que acabamos de cambiar, ¿cierto? Lo que sería en vez de la imagen, y vamos a usar un texto.
Y luego van apareciendo otras casillas que son si es que las podemos ocupar, porque de hecho acá en esta casilla 2 no hay nada. Si se dan cuenta aquí no dice puede arrastrar y soltar aquí algún elemento. De hecho no hay nada configurado. En esta casilla 3 está lo que es la bandera de Bolivia, que ya está ingresada aquí en la provisualización. Así que la vamos a dejar ahí también. Y luego nos aparece la opción de dejar caer las zonas. ¿Qué nos va a decir entonces en qué sector de nosotros necesitamos que vayan quedando estas respuestas? De hecho, estos valores no son necesarios moverlos, igual que las coordenadas que estábamos viendo de los marcadores, sino que de hecho nosotros cuando comencemos a dejar estas opciones acá, como por ejemplo la bandera de Bolivia, después nos tendríamos que dirigir a, a este sector de dejarlas caer las zonas, y luego tendríamos que ingresando, por ejemplo aquí, vamos a dejar que en la zona 2, tendremos que refrescar acá para que nos apareciera, pero nos aparece de hecho aquí la bandera de Bolivia, y si nosotros nos vamos a arrastrar el sector en que necesitamos que quede esta bandera, por ejemplo aquí, acá la vamos a dejar, los valores van a cambiar solos. ¿Ven? Que esto, digamos, es la zona donde nosotros necesitamos que quede el valor. Porque no solamente es necesario dejar aquí la bandera, sino que primero, o sea, este es el paso primero, ¿cierto? Dejar el archivo que nosotros necesitamos y luego seleccionarlo dentro de las zonas que están acá y poder arrastrarlo al sector de la imagen que nosotros necesitamos. Por eso después tenemos que volver a la imagen y comenzar a mover en qué sector va a quedar el texto o la bandera. Bien. Eso sería como la parte más compleja de esta pregunta, porque después de hecho no debemos configurar nada más, podemos guardar los cambios y seguir con la siguiente. En la siguiente pregunta que vamos a revisar es la de emparejamiento, y que es bastante sencilla de configurar. Les voy a mostrar aquí el ejemplo, donde debemos emparejar el país y su capital. Acá tenemos tres frases, ¿cierto? Y donde ponemos algunas alternativas. Acá, de hecho, las alternativas entre cada una se van repitiendo, así que es cosa como de ir poniendo la correcta y después eh, termina el intento. Así que vamos a revisar entonces la edición de la pregunta que tenemos de ejemplo, que sería la pregunta número 5, en pregunta de emparejamiento, que se llama. Bien, tenemos el enunciado de la pregunta, que dice empareja la capital de cada país, y luego nos vamos a el sector de las preguntas que, como se menciona acá, y su respuesta correcta. Bien, entonces ponemos acá la capital entonces de Chile es Santiago, de Argentina, Buenos Aires y de Lima. Si ustedes se dan cuenta solas, bueno, acá de hecho está ingresado el hecho de que se barajen las respuestas, y es lo mejor que podemos hacer para que se mantenga un desorden dentro de ellas. Así que lo dejamos ahí activa esta opción. Y una vez realizado esto, podemos guardar los cambios y estaría lista la pregunta. Bien, la verdad que es bastante sencilla de utilizar este tipo de pregunta, así que puede ser una de las primeras con las que ustedes comienzan a trabajar. Bien, el siguiente tipo de pregunta que vamos a revisar es la de opción múltiple, una de las más utilizadas y también más sencillas de configurar. Y vamos a revisar un ejemplo de lo que podría ser esta pregunta de opción múltiple, que sería en este caso la número 6 dentro de los ejemplos. Aquí nos dice qué país tiene el desierto más árido del mundo, entonces acá nos aparecen, ¿cierto?, las diferentes posibilidades. Bien, para configurar este tipo de pregunta, entonces,
lo típico, ¿cierto? El nombre de la pregunta, le pusimos número 6, ¿de qué se trata? El enunciado, que es lo que estábamos revisando recién, qué país tiene el desierto más árido del mundo. Y luego ya bajamos. Recuerden que tenemos acá la puntuación por defecto, que podemos configurar ahí si queremos más puntaje o no para este tipo de opción múltiple. Y luego nos dice una o varias respuestas. Si es que nosotros necesitamos que no solamente una de las alternativas pueda ser correcta. Bien. Si queremos barajar las respuestas para que no mantengan el mismo orden. Y aquí la numeración. Bien. Si es que nosotros nos parece mejor a través de 1, 2, 3 o ABC, que es la más común, ¿cierto? Y aquí están las alternativas. Si se dan cuenta, ya nosotros tenemos aquí el valor, que puede ser un texto, puede ser una imagen, puede ser todo este tipo de opciones. Y en calificación nosotros ponemos el valor de la respuesta que mantenemos acá, porque pueden que hayan algunas respuestas que no estén totalmente equívocas. Entonces nosotros podríamos asignarle un valor del 50%, por ejemplo. Entonces, si esta pregunta valiese 2 puntos, obtendría entonces solamente un punto por una alternativa que no es, no es la de los 2 puntos, sino que es la de uno. ¿Bien? Entonces se puede jugar con esta configuración. Nosotros aquí la vamos a dejar al 100%, porque de hecho dentro de las alternativas debe haber una que por lo menos tenga el 100%. Bien, las otras, como esta que podría llegar a ser uno de los países con el desierto más árido, vamos a dejarla con un 50%, por ejemplo. Bien. Y la última de acá, de las opciones, la hemos dejado con ninguno. Si necesitamos más tipos de opciones, podemos aquí apretar en espacio en blanco para agregar unos 3 más. Se va a cargar si la página, seguramente nos va a volver a eso. Y luego tenemos que movernos simplemente hacia el sector donde estábamos trabajando. Y si se dan cuenta, ya tenemos más casillas, que no es necesario que las completemos todas. Al igual que en todas las otras preguntas que hemos revisado, nunca es necesario completar todas las casillas que se nos van presentando. Eso, en realidad, estas otras configuraciones no son necesarias, así que podemos guardar los cambios y pasar a la siguiente pregunta. Bien, la siguiente pregunta que vamos a revisar es la de respuesta corta, que corresponde a ingresar una frase y luego solicitar que sea, sea escrita una respuesta de manera correcta. Vamos a mostrar entonces un ejemplo de su uso, porque puede ser muy variado esta, que en este caso necesitamos que el estudiante escriba de manera correcta esta frase, acá abajo, y que, bueno, finalmente este tipo de pregunta lo que tiene es que en su configuración nosotros podemos ir poniendo algunos elementos para que, en el caso que el estudiante, por ejemplo, ponga aquí una coma o ingrese un espacio al final o un punto, no sea, no sea, digamos, penalizado. ¿Bien? Porque la gracia de este tipo de pregunta de respuesta corta es que el estudiante deba ingresar la misma frase que nosotros hemos dejado como la alternativa correcta. ¿Bien? Y para ello podemos tener distintos tipos de frases o algunos elementos con los cuales al estudiante no se le penalice por ingresar tal vez algún espacio o alguna coma o algún punto que puede estar bien o puede que esté mal también. Pero nosotros podemos configurar ese tipo de comportamiento. Entonces vamos a revisar la configuración de la pregunta número 7, que es la que tenemos acá, de respuesta corta. Ahí la extensión. Bueno, en el enunciado de la pregunta, lo que estábamos viendo recién, que es esta frase que está mal escrita, por lo que vamos a solicitar al estudiante que la tenga que escribir de manera correcta. O podríamos utilizar algún video, ¿cierto? Si es que en el caso de ¿cierto? Que fuera algo de idiomas, podemos solicitar que el estudiante entonces transcriba después esa respuesta de manera correcta. Entonces aquí tenemos la puntuación que puede mantener y luego, si se fijan acá, también hay una opción de que
por defecto viene de que las mayúsculas y minúsculas coincidan. ¿Bien? Eso lo debemos dejar ahí habilitado. Y luego tenemos las respuestas que pueden ser las alternativas a lo que ingrese el estudiante en su respuesta y que acá, si se dan cuenta, es la frase de manera que está escrita de manera correcta, solo que tiene algunos asteriscos entre medio. Los asteriscos van a funcionar para todos esos espacios o comas que eran los que yo les decía, porque si yo pusiera acá una coma, estaría pidiendo al estudiante de que sí o sí, para que esté su respuesta correcta, tenga que ingresar esa coma. Si fuese algo opcional, puedo poner un asterisco. Al igual que al final de la frase, si es que el estudiante pusiera un punto, es mejor poner un asterisco porque si él no pusiera un punto, podría estar también correcta. Y luego la frase la podemos nosotros ponerle un porcentaje, al igual que la de opciones múltiples. Si es que hay alguna otra alternativa a esta frase que pueda tener un porcentaje menor, tal vez de que esté correcto, podemos entonces ingresar ahí, espacio en blanco para más respuestas. Entonces acá, claro, se me cargó nuevamente la página. Nos vamos a dirigir aquí abajo y de hecho aquí ya están los otros eso de respuesta, ¿cierto? Y acá podemos poner entonces que si esta respuesta está en un 50% de correcta, la vamos a dejar en 50%. Y al igual que en opciones múltiples, una de las respuestas debe quedar en un 100%, porque una de ellas nos debe entregar todo el puntaje total. Las otras ya pueden ser opcionales. Bien, eso sería para este tipo de pregunta. Tampoco es tan compleja de utilizar, solamente necesitamos después guardar los cambios. Bien, el último tipo de pregunta que nos va quedando es de verdadero o falso, que es una de las más sencillas y que, bueno, debo aclarar de que el verdadero o falso aquí, lamentablemente, no podemos fundamentar las falsas, así que el verdadero o falso es solamente de, digamos, alternativa. Bien, vamos a ver un ejemplo acá, donde ponemos que una frase que puede que esté de manera correcta o no, si ponemos ahí verdadero o falso. Bien, como ustedes se dan cuenta, aquí no hay una opción de fundamentar las falsas. ¿Cómo entonces podríamos fundamentar esto? Con una pregunta de tipo ensayo. Pero eso lo que haría es que ustedes deben corregir ese tipo de pregunta. ¿Bien? Porque si no, bueno, en estos casos nosotros podemos decir cuál es la verdad, cuál es la opción que esté correcta. Pero lo otro, claramente tenemos que hacerlo de manera manual. Ahora, ¿cómo se configura este tipo de pregunta? Lo vamos a revisar a continuación. El enunciado, ¿cierto? Esta es la pregunta número 8 de las preguntas que estamos utilizando. O sea, ese es el nombre de la pregunta y el enunciado lo tenemos acá. Ponemos acá la frase que necesitamos después que el estudiante nos diga si es verdadera o falsa. Y de hecho, estos cuadros, retroalimentación general, no es necesario. Y acá tenemos entonces lo que sería la opción donde nosotros debemos decir si es que la respuesta correcta es la falsa o es la verdadera. O sea, acá dirigimos esto y luego debemos solamente guardar, porque de hecho estos espacios de retroalimentación para lo verdadero es opcional, y al igual que la de la falsa. Bien, por lo que tenemos que guardar cambios y nuestra pregunta quedará lista. Bien, eso sería, profesores. Espero que puedan utilizar estas preguntas de acá para poder editarlas y comenzar a trabajar en sus cuestionarios. Espero que les sea de utilidad y cualquier cosa, bueno, nos escriben, ¿cierto? A info.cfb@umse.cl y cualquiera de nuestro equipo los va a poder ayudar. Bien, estoy buscando acá, este es, ¿cierto? Nuestro correo. Así que eso, muchas gracias por su atención.